El misterio de Cabo de Gata y Palomares. Los nombres de las personas implicadas en este hecho, ni el lugar exacto pueden ser desvelados por la seguridad de estos mismos. 4 amigos aficionados al buceo decidieron pasar un fin de semana en Cabo de Gata, un parque natural situado en la provincia de Almería. Habían oído hablar de la belleza de sus fondos marinos y de la variedad de especies que se podían observar. Lo que no sabían es que se iban a encontrar con algo que cambiaría sus vidas para siempre. El sábado por la mañana, se dirigieron al puerto donde habían alquilado una embarcación. El día era soleado y el mar estaba en calma. Se pusieron los trajes de neopreno, las aletas, las máscaras y los reguladores. Llevaban también cámaras acuáticas, linternas y ordenadores de buceo para registrar su inmersión. El capitán del barco les indicó una zona donde había un arrecife de coral y les deseó buena suerte. Esta zona no está explorada, comentó el capitán. Los 4 amigos se lanzaron al agua y comenzaron a descender por el cabo. A medida que bajaban, se maravillaban de la cantidad de peces de colores, algas, esponjas y corales que veían. Se comunicaban entre ellos mediante gestos y señales. Todo iba bien hasta que llegaron a unos 37 metros de profundidad. Allí, en medio de la oscuridad, vieron algo que les dejó sin aliento. Era un objeto ovalado, metálico, de unos 10 metros de largo y 5 de ancho. Estaba cubierto de lapas y escaramujo, como si llevara mucho tiempo sumergido. Parecía una nave espacial o un submarino, pero no tenía ninguna inscripción ni símbolo que lo identificara. Los 4 amigos se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Se miraron entre ellos, buscando una explicación. ¿Qué era aquello? ¿De dónde venía? ¿Qué hacía allí? ¿Habría alguien dentro? ¿Sería peligroso? ¿Debían acercarse o alejarse? Uno de ellos se decidió a acercarse al objeto para examinarlo mejor. Los demás le siguieron movidos por la curiosidad. Cuando estuvieron a unos metros de distancia, notaron que algo extraño sucedía. Todos los aparatos electrónicos que llevaban dejaron de funcionar. Las cámaras se apagaron, las linternas se fundieron y los ordenadores de buceo se bloquearon. Era como si el objeto emitiera algún tipo de interferencia o campo magnético que anulara cualquier dispositivo. Los 4 amigos se miraron entre ellos, confundidos y asustados. No entendían qué había pasado ni qué había sido aquello. Se preguntaron si habrían alucinado o si habrían sufrido algún efecto de la narcosis, la intoxicación por el nitrógeno que se produce al bucear a grandes profundidades. Pero no podía ser. Los 4 habían visto lo mismo y lo habían sentido igual. Era real. Lo segundo que vieron fue que al alejarse del objeto, sus aparatos electrónicos volvían a funcionar. Las cámaras se encendieron, las linternas se iluminaron y los ordenadores de buceo se reactivaron. Era como si nada hubiera pasado. Asustados decidieron subir a la superficie lo antes posible, haciendo las paradas de descompresión necesarias que les marcaban los ordenadores para evitar el síndrome de descompresión, la formación de burbujas de nitrógeno en la sangre que puede provocar graves daños en el organismo. Cuando llegaron al barco, el capitán les preguntó cómo había ido la inmersión. Los 4 amigos no supieron qué decir, estaban en shock. Revisaron las cámaras para ver si habían captado alguna imagen del objeto, pero todas las grabaciones se habían degradado y solo había una foto de muy mala calidad, donde apenas se distinguía una forma borrosa. Era la única prueba de lo que habían visto, pero no era suficiente. Nadie les creería. Decidieron guardar silencio y no contarle a nadie lo que habían vivido. Pensaron que era mejor olvidar el asunto y seguir con sus vidas. Pero no fue tan fácil. Al día siguiente, recibieron una visita inesperada. Eran 2 hombres vestidos de traje y corbata, que se presentaron como agentes del gobierno. Les dijeron que sabían lo que habían visto y que querían hablar con ellos. Los 4 amigos se asombraron de cómo habían sabido lo que habían visto. ¿Acaso les habían seguido? ¿Acaso les habían espiado? ¿Acaso les habían puesto algún micrófono o localizador? Los agentes les dijeron que no se preocuparan, que solo querían ayudarles. Les dijeron que lo que habían visto no era lo que ellos pensaban, que era solo un viejo artefacto militar que se había hundido hace años y que no tenía nada de especial. Les dijeron que no debían hablar de ello con nadie, que era un asunto de seguridad nacional y que si lo hacían, se meterían en problemas. Les dijeron que les harían un favor si olvidaban todo lo que habían visto y que si no lo hacían, se arrepentirían.
Les dijeron que tenían sus nombres, sus direcciones, sus teléfonos, sus trabajos y sus familias. Les dijeron que podían arruinar sus vidas si querían. Les dijeron que era una amenaza. Los 4 amigos se sintieron intimidados y asustados. No sabían qué hacer ni a quién recurrir, no sabían si aquellos hombres decían la verdad o mentían. Si aquel objeto era realmente un artefacto militar o algo más. No sabían si debían callar o denunciar. Si estaban solos o vigilados. Si estaban a salvo o en peligro. Solo sabían una cosa, que habían visto un ovni y que nadie les creería. La única pareja de buceadores que tuvo el valor de hablar y contarme este hecho, me contaban que hablaron con la gente mayor de la zona y que 2 ancianos les comentaron que los famosos hechos de Palomares, ocurridos el 17 de enero de 1966 y los misiles nucleares, era una trama para ocultar la verdad, por eso la intervención de los Estados Unidos, la Armada Soviética y nuestro gobierno. Contaban los 2 hombres, nosotros vimos unas luminarias en el cielo volando erráticamente. No eran aviones ni bengalas ni misiles, nada podía volar así, aparecer, desaparecer y cambiar de forma. A un artefacto lo vimos caer a la mar. Los 4 amigos no han vuelto a bucear en esas aguas.